El presidente Mauricio Macri brindó hoy un discurso en la provincia de Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner, cuna del kirchnerismo, y por primera vez Macri visitó la provincia como presidente. Está Jorge Rosales con este tema y todo lo que viene por delante. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Bien? Bien, Juan, muy bien. ¿Empezó la campaña hoy? Y pareciera que sí. Macri termina sus vacaciones y comienza a moverse por distintas provincias de la Patagonia. No te diría en un ritmo de campaña, pero sí empezando a demostrar lo que se viene en este año electoral. Inauguraciones de obras, visita a obras emblemáticas, como el caso de las represas Cóndor Cliff en Santa Cruz, un símbolo del final de la gestión del kirchnerismo. Recordá, Juan, que estas se llamaban Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Exacto. Recuperaron durante el gobierno de Mauricio Macri el nombre original. Eran Cóndor Cliff, las represas que están en Santa Cruz, a poco más de 120 kilómetros del Calafate. Y era la primera vez que efectivamente que Macri estaba en tierra santacruceña, la tierra de los Kirchner, junto con Alicia Kirchner. Para algunos de los miembros del gobierno, Alicia Kirchner hoy es la mejor alumna en cuanto al ajuste fiscal que se lleva adelante en Argentina a partir del acuerdo con el fondo y de algunas otras medidas que tomó el gobierno. Pero claramente está en la vereda de enfrente. Claro. Y el kirchnerismo y el macrismo y el propio Mauricio Macri lo que pretende es recuperar, ganar la provincia de Santa Cruz y ponerla en el casillero de Cambiemos. Perfecto. Te propongo, Jorge, les propongo escuchar un fragmento del discurso de Macri en Santa Cruz. Coincido con usted, gobernadora, que una cosa central para un país es tener energía. Sin energía un país no se puede desarrollar. Y lamentablemente nosotros veníamos en un sendero en el cual cada vez teníamos menos energía. Por eso le dimos prioridad a este proyecto, que además es energía renovable. Pero en todos los casos, en todas estas obras que estudiamos a lo largo y a lo ancho del país, también intentamos estudiar su factibilidad y tratar de no solo impulsarlas, sino mejorarlas. Tenemos muchísimas cosas por desarrollar, porque es un país que está muy atrasado en infraestructura y que hemos tomado como una bandera importantísima el desarrollarla, porque un país tan grande sin infraestructura no se puede desarrollar, y menos ese país federal que soñamos. También coincido con usted, gobernadora, que en las elecciones uno va, debate sus ideas, sus propuestas, pero al día siguiente tenemos que estar todos tirando en la misma dirección. Todos tenemos que poner como prioridad conseguir oportunidades de empleo, de inclusión para la gente. Y hoy hay muchas cosas que tenemos por resolver, muchas trabas que tenemos que remover, muchas cosas que no entendemos. ¿Y por qué está esto? Y no sé, estaba hace 40 años, 50 años. Y tachándolo se genera un espacio donde la creatividad, la capacidad de los argentinos se puede desarrollar. Bien, estamos también comunicados con Mariela Arias, nuestra corresponsal en la provincia de Santa Cruz. Hola Mariela, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bien, aquí estamos con Jorge Rosales. Te quería preguntar primero, Mariela, ¿cómo cayó la visita de Macri? Bueno, fue muy raro, porque después de 3 años, a una provincia habituada que venga siempre un presidente, que hubiera muchos actos, mucha música, gente, caravanas, banderas, en torno a esos actos, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, este fue un acto absolutamente atípico, porque hasta último momento se fue cambiando el lugar. Primero iba a ser en La Barrancosa, luego iba a ser en Cóndor Cliff. Hubo muchos secretos sobre el lugar. Se preveía, creo que tenían a que hubiera algún tipo de manifestación. Hay 2 temas álgidos. Por un lado, una parte del kirchnerismo que había convocado a juntar firmas, y otro que la gente que, en general ambientalistas, que no están de acuerdo con las represas, también pensaban que podrían llegar a manifestarse, cosa que lo hacen, pero recién a esta hora en el centro del Calafate. Fue un acto sin público, fue un acto en el que estuvo estuvo Macri ante un público neta y exclusivamente de funcionarios kirchneristas, apenas un centenar entre intendentes, todo el gabinete de Alicia, un puñado de gente de la UOPLA y gente de las represas. Fue un acto atípico a lo que es el kirchnerismo puro.
Y creo que fue algo, digamos, en particular, el discurso que hace Macri fue centrado en responder a lo que Alicia había planteado minutos antes. No sé si tuvieron oportunidad de escucharlo, pero justamente sí. Alicia dice, ella levanta la soberanía energética, levanta las represas y ella habla del derecho de la energía, de la energía como un derecho y el aporte que iba a hacer Santa Cruz. Y él toma ese punto y también dice, sí, está muy bien, es un derecho la energía, pero también es cierto que no hubo desarrollo y no hubo infraestructura, y justamente lo que encontramos en todos estos años fue la falta de inversión en esa materia, estaba cada vez agotándose más. Sí. Entonces, un discurso conciliador, pero marcando puntos, ¿no? Mariela, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge Rosales aquí. ¿Cómo fue el clima de la relación? ¿Cómo se vivieron estas horas que estuvieron juntos Macri con Alicia Kirchner? Recordemos que la crisis financiera, la crisis fiscal de la provincia se ha venido sosteniendo gracias a la ayuda de la Nación en estos últimos tiempos. Hay informes que hablan de que la provincia recibió más fondos durante el gobierno de Mauricio Macri que durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, fue sobre todo marcado porque hasta último momento, recién en el fin de semana se pudo saber que iba a estar efectivamente Alicia. Entonces, fue de algún modo creo que se terminó de decidir el fin de semana que no iba a ser solo un saludo protocolar de ella en el aeropuerto inicialmente, sino que iba a haber algo más. Y posiblemente hubo bastante más de lo que creo que esperaba el gobierno provincial, porque ese momento de encuentro y reunión entre ellos duró más de una hora. Desde el momento que llegaron a las mismas represas y juntos en una tráfico recorrieron toda la extensión de lo que es lo que está haciendo la construcción de la obra Cóndor Cruz. Hubo, a ver, si se quiere, hubo calidad y hasta incluso él se permitió en algún momento, usted tuvo la delicadeza de parar el viento porque yo vine, le dice Macri, pero está claro que hubo mucho nerviosismo desde el lado, por lo menos de la gobernadora, que tuvo varios furcios en su discurso y olvidos y enumeraciones que no lograba terminar de concretar porque no me recordaba, porque el nerviosismo del momento no se le impidió. Está claro que el momento, hubo incluso también un momento de reunión previa antes de la recorrida, que fue como en los mejores términos, fue políticamente correcta. Y creo que el kirchnerismo se preparaba para más, o para algún ataque, o para algún tipo de marcada de cancha, políticamente hablando, y eso no ocurrió por parte del presidente. La única mención que hubo a Néstor de Cristina Kirchner fue cuando Alicia recordó que que eran que Santa Cruz había sido una tierra de por lo menos 2 presidentes. Nadie recordó que esa represa, como bien indicabas vos, se iba a llamar justamente Cóndor Cliff, era la represa que Cristina le había mencionado a Néstor Kirchner y que después el macrismo sacó. Y un dato que llamó mucho la atención es que no se vio junto al presidente, los únicos 2 directivos del consorcio fueron 2 gerentes chinos de la empresa Gesouba. Recordamos que la UTE está integrada por Electroingeniería y aún se ve, si bien se vio funcionarios de segundo y tercer rango gerenciales de Electroingeniería, no se vio nadie de la empresa junto al presidente. Esa foto no estuvo. Recordamos que hay muchas versiones que indican que el gobierno avanza en que Electroingeniería, tras las denuncias y la investigación, y que recordamos que uno de sus dueños, Gerardo Ferreira, está preso, sea sacada de la UTE. Por eso creo que también es un dato a tener en cuenta. Electroingeniería aún está en las represas, pero no quedó pegada la foto al lado del presidente. Bien. Y Mariela, ¿no hubo nadie, digamos, habitantes de la provincia que quisiera acercarse a este acto? Mirá, si había un lugar para que nadie se acerque, justamente era la represa. Claro. Sí, porque hay que hacer un periplo imaginario para llegar, siendo por una ruta 9, atravesando los campos de Baez, en rutas en muy mal estado, y había un control estricto en el listado de quienes accedían al lugar, porque es un lugar privado. Claro. Es decir, no estaba en un espacio público, era un lugar privado que había que pasar controles de policía y de la misma empresa.
Entonces estuvo todo muy ajustado. El presidente, hay una versión que luego de ahí se retiró a visitar una estancia en las cercanías antes de partir a Chubut, pero se mantuvo hasta el último momento en secreto cuál era esa estancia a la que el presidente asistió después. Bien. Muy bien, muchas gracias, Mariela. Que tengan buenas tardes, hasta luego. Igualmente, Mariela Arias, nuestra corresponsal en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué significa políticamente esta visita de Macri? Bueno, visitar Santa Cruz en el año de la campaña por la reelección de Mauricio Macri es un símbolo importante. Digamos, vos me preguntabas al comienzo, si esto era un Macri en campaña. Sí. Es el arranque del año que se define la continuidad o no de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Es un símbolo importante haber iniciado, en todo caso, este camino y vuelto a la actividad en Santa Cruz. Santa Cruz, también Tierra del Fuego y Chubut. 3 provincias que están gobernadas por mandatarios opositores al color de Cambiemos y que pretende Cambiemos hacer una gran elección. Por lo menos en Santa Cruz tiene la posibilidad de ganar con Eduardo Costa, el senador. Sí. Eduardo Costa, que sacó mayor cantidad de votos que Alicia Kirchner en la última elección, en el año 2015, pero perdió por el mecanismo de la ley de lemas. Frente a esto, lo que está diseñando Cambiemos, lo que está pensando, sí, Alicia Kirchner, que todavía no ha resuelto si mantiene la ley de lemas o va a ir a un sistema de paso y balotaje que coincida con la elección presidencial de octubre y noviembre. Sí. Si esto no ocurre, o si ocurriera, lo que está pensando Cambiemos es alentar a un intendente aliado hoy al gobierno nacional, pero de color distinto, un hombre del peronismo, es el intendente de Las Heras, que estaba sentado en este acto, que acompañó a Macri en este acto y que podría ser candidato a gobernador por un partido no afiliado, no adherido a Cambiemos, no formaba parte de Cambiemos, pero sí quizás por un peronismo alternativo, un peronismo federal o inclusive una unión vecinal, un partido provincial. Bien. La estrategia es reducir la posibilidad de Alicia Kirchner de ser reelegida y facilitarle el camino a Eduardo Costa. Este es el arranque entonces de un año muy marcado por lo electoral y muy marcado por este tipo de actos con obras y quizás con este tipo de tono que nos marcaba muy bien Mariela en su comunicación. Ahora, Jorge, efectivamente se está hablando de las fórmulas presidenciales, de los vice más que de los candidatos a presidente. Bueno, hay todo un rumor alrededor de cuál será el mecanismo que utilizará Cambiemos. Hasta ahora, por lo menos en el gobierno de la ciudad, no se repitieron las fórmulas, salvo cuando se introdujo a María Eugenia Vidal como candidata a vicejefa de gobierno con la fórmula con Macri. Michetti fue al Senado. Después, la fórmula Macri-Michetti fue exitosa, como había sido exitosa en la Ciudad de Buenos Aires, pero se está pensando quizás que esa fórmula pueda ser cambiada y que el compañero de fórmula sea parte de un acuerdo más amplio que incluya inclusive a los propios radicales. Se habla de Cornejo, también se habla de Patricia Bullrich como probable candidata a vicepresidenta. Se ha mencionado a Carolina Stanley, que también estaría en otro casillero, que podría ser la compañera de fórmula de Rodríguez Larreta, si Diego Santilli decide no continuar como vicejefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires para ir quizás en el 2023 por la jefatura de gobierno de la ciudad. O sea, bajarse ahora Santilli para que vaya Larreta por la segunda elección en la ciudad y ahí acompañaría Stanley quizá, por ejemplo. Es un nombre que se está barajando, pero no hay ninguna definición. En las distintas reuniones de Cambiemos este tema no se toca, o por lo menos no se habla hacia afuera de estos temas, está sin análisis, forma parte de la discusión de laboratorio dentro de Cambiemos, y esto sabemos muy bien, Juan, que los laboratorios funcionan a pleno en este tiempo, pero aún no hay definiciones. Esto habrá que esperar
un par de meses, quizás febrero, finales de febrero, principios de marzo, para empezar a entender si la fórmula se mantiene como está o hay una apertura hacia otras figuras que puedan alimentar y ampliar la base de Cambiemos. Incluso peronistas. Se como podría... en el caso de Santa Cruz. En el caso de Santa Cruz es un tercer candidato, no para la fórmula, claro, pero sí una fórmula que le reste votos al kirchnerismo. Claro. A nivel nacional habría que esperar, todavía no están dadas las condiciones para empezar a hablar de ese tema. Bien. Sí, la ampliación de un Cambiemos en un eventual balotaje. Están pensando en ver de qué manera se suman a otras figuras si hay que ir a una segunda vuelta. Bien. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con una interna en donde participe Massa, donde se ha planteado últimamente, por ejemplo, con el resto de los candidatos? Bueno, ahí sí haría en Alternativa Federal un peronismo alternativo que vaya con una fórmula, distintas fórmulas. Está Urtubey ya muy lanzado, está Massa recorriendo el país, Pichetto que quiere ser candidato, lo ha dicho. Hay hombres que pueden competir en una interna abierta, una PASO en el peronismo federal. Hoy, la fotografía de hoy de la realidad electoral de la Argentina, si hubieran elecciones, es que hay una polarización muy marcada entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, aún sin saber si Cristina Kirchner va a ser candidata. Con lo cual, todos los escenarios están abiertos. Una interna en el peronismo federal arrojaría probablemente a Massa como candidato hoy, por lo menos los números marcan que hoy Massa es quien tiene mayor intención de voto dentro del peronismo alternativo. Habría que ver cómo llegan estas fórmulas, estos candidatos a la elección de octubre. Y ahí se verá quién acompaña a quién en un eventual balotaje. Jorge, ¿cómo viven en el gobierno este dólar tranquilo, en baja en realidad? Lo cual significa tranquilo también, y la caída del riesgo país. Bueno, esto hoy se está viviendo con mucho alivio, Juan, porque le ha dado respiro al gobierno. Pasó un diciembre sin alteraciones, enero está recorriendo y está pasando con datos que para algunos en el gobierno esperaban, pero que la realidad le está marcando. El dólar bajando, perforando la barrera de lo que se establecieron como bandas. Donde el Banco Central interviene, pero el dólar se mantiene allí inclusive pujando hacia la baja. Esto al gobierno le da alivio, le da tranquilidad. No está, la batalla está ganada, pero sí acompaña a una sensación de estabilidad dentro de la crisis. ¿Qué significa? Que los datos muy negativos de la recesión, como está impactando en la construcción, en la industria, en el empleo, esto sí es una muy mala noticia, pero la sensación de estabilidad, de que se ha ido superando la crisis cambiaria, aquella crisis que todos los días nos levantábamos sin saber cuál era el valor del dólar y si esto se iba o no al diablo, porque esa fue la sensación que hubo en plena corrida. Hoy hay una crisis, no te digo controlada, pero sí estable. Y la sensación de estabilidad es lo que al gobierno hoy le da un poco más de alivio. Dicen, esto nos permite llegar en una mejor condición para cuando el campo empiece a exportar. Las exportaciones por la diferencia de tipo de cambio están beneficiando a la Argentina. Ya se notó con la balanza comercial positiva que arrojó en el último mes. Y esto ahora le daría alguna perspectiva mejor. Esto se conjuga, Juan, con una mejora en las encuestas de reconocimiento al gobierno que ha habido en los últimos tiempos. Esto es definitivo para nada, pero sí le está dando cierto alivio para entrar de otro modo en este año que va a ser un año complicado, con turbulencias, con un impacto de la economía muy marcada sobre los sectores productivos, pero que se juega el gobierno su pellejo, se juega qué va a pasar en octubre y es allí donde sienten cierto alivio con esto que estamos viendo en los mercados. Muy bien, muchas gracias Jorge, un placer.